entre los pinos como fantasmas silenciosos. Cuando despertó en el suelo húmedo del bosque, un dolor punzante le atravesaba la cabeza, y al llevarse la mano a la sien, sintió la costra de sangre seca que se había formado sobre una herida que no recordaba haberse hecho. No recordaba nada. Se incorporó lentamente, sintiendo como cada músculo de su cuerpo protestaba por haber pasado la noche a la intemperie. Sus ropas estaban empapadas de rocío y tierra, con pequeños desgarros que sugerían que había corrido entre la maleza. Pero lo más aterrador no era el dolor físico, sino el vacío absoluto en su mente, su nombre, su edad, de dónde venía, porque estaba allí. Todo había desaparecido como si alguien hubiera borrado su existencia con una goma gigante. Sus manos temblaron cuando se palpó los bolsillos, vacíos, ni cartera, ni teléfono, ni una sola pista sobre su identidad. Solo tenía puestos unos jeans desgastados, una sudadera verde que olía levemente a canela y unas zapatillas de deporte que evidenciaban muchos kilómetros de uso. El bosque se extendía en todas las direcciones como un laberinto verde e infinito. Los árboles parecían susurrar secretos que ella no podía comprender, y cada sombra podría esconder tanto una salida como un peligro. Eligió una dirección al azar y comenzó a caminar, con la esperanza de que sus pies recordaran el camino que su mente había olvidado. Durante las primeras horas, caminó en silencio, luchando contra las oleadas de pánico que amenazaban con paralizar sus piernas. Cada sonido del bosque la sobresaltaba, el crujir de una rama, el aleteo de un pájaro, el susurro del viento entre las hojas. Pero gradualmente, algo extraño comenzó a suceder, aunque no podía recordar quién era, su cuerpo parecía conocer el bosque. Sus pies evitaban automáticamente las raíces traicioneras que sobresalían del sendero, sus manos reconocían qué plantas eran seguras de tocar y cuáles debía evitar. Cuando tuvo sed, se dirigió instintivamente hacia el sonido del agua, encontrando un arroyo cristalino entre las rocas. Era como si una parte primitiva de su ser hubiera mantenido intacta la sabiduría que su mente consciente había perdido. Al caer la tarde del primer día, encontró refugio en una pequeña cueva natural formada por rocas gigantescas. Mientras juntaba ramas secas para hacer una hoguera, sus manos se movían con una destreza que la sorprendía. Sabía exactamente cómo apilar la leña, cómo crear chispas frotando piedras, cómo mantener el fuego vivo durante la noche. Estas habilidades emergían de algún lugar profundo de su memoria muscular, como ecos de una vida que no podía recordar conscientemente. La segunda noche, acurrucada junto al fuego, comenzó a tener sueños fragmentados, imágenes borrosas de una cocina luminosa, el aroma de pan recién horneado, una risa cálida que no podía asociar con ningún rostro. Despertó con lágrimas en las mejillas, sin saber por qué lloraba. En el tercer día, mientras seguía un sendero apenas visible entre la vegetación, escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera. Un ladrido lejano, sin pensarlo, corrió hacia el sonido, apartando ramas y saltando sobre troncos caídos con una agilidad que no sabía que tenía. El ladrido se hacía más fuerte, más desesperado y algo en su pecho se contraía con cada nota de angustia. Llegó a un claro donde encontró un perro Golden Retriever atrapado bajo una rama pesada que había caído sobre su pata trasera. El animal la miró con ojos marrones que brillaban de dolor y reconocimiento. Tranquilo, tranquilo, murmuró, acercándose lentamente. Su voz sonó extraña en sus propios oídos después de días de silencio. El perro dejó de forcejear y gimió suavemente, como si estuviera pidiendo ayuda a alguien que conocía. Con un esfuerzo sobrehumano, logró mover la rama lo suficiente para liberar al animal. La pata estaba herida pero no rota. Mientras examinaba la lesión con manos expertas que parecían saber exactamente qué hacer, el perro le lamió la cara con una devoción que la hizo llorar sin entender por qué. ¿Cómo te llamas?, le preguntó, acariciando su pelaje dorado. El perro respondió con un ladrido suave y movió la cola, pero las palabras que ella esperaba escuchar permanecieron mudas en su garganta. Esa noche, acurrucada junto al animal herido, los sueños regresaron con más intensidad. Vio flashes de ese mismo perro corriendo por un jardín, saltando para atrapar un frisbee rojo, durmiendo a los pies de una cama y en cada imagen, había una presencia cálida, una sensación de hogar que no podía definir. El cuarto día, el perro cojeaba pero podía caminar, parecía conocer el camino mejor que ella, guiándola por senderos que se hacían gradualmente más amplios y transitados. Sus ladridos ocasionales sonaban diferentes ahora, más urgentes, como si estuviera tratando de llevarla a algún lugar específico. Fue entonces cuando escucharon las voces. Laura. Laura. El nombre la golpeó como un rayo. Laura, ese era su nombre. Las imágenes comenzaron a precipitarse en su mente como una cascada. Laura Mendoza, 28 años, veterinaria, vivía en una cabaña al borde del Parque Nacional con Max,
su perro Golden Retriever de 4 años, había salido a caminar con él 3 días atrás cuando... Max. Max. Otra voz, más cercana. Laura reconoció esa voz antes de que su mente pudiera procesarla completamente. Era Carlos, su hermano mayor, el guardabosques que siempre le decía que era demasiado temeraria para vivir sola en el bosque. Max comenzó a ladrar frenéticamente, corriendo hacia las voces a pesar de su cojera. Laura lo siguió y los recuerdos siguieron fluyendo. Había llevado a Max a explorar una nueva sección del parque, habían encontrado a una osa con sus cachorros. Max, en su instinto protector, había corrido hacia los osos para interponerse entre ellos y Laura. Ella había corrido tras él, gritándole que regresara, cuando había tropezado con una raíz y... La caída, el golpe en la cabeza contra una roca. Max ladrando desesperadamente junto a su cuerpo inmóvil y luego... Nada. Aquí. Estamos aquí. Su grito atravesó el bosque como un canto de sirena. En segundos, Carlos apareció entre los árboles, seguido por otros 2 guardabosques y un equipo de rescate. Su rostro, demacrado por 3 días de búsqueda infructuosa, se transformó en una mezcla de alivio y alegría cuando la vio. Laura, Dios mío, Laura, murmuró, envolviéndola en un abrazo que olía a café y preocupación. Te hemos buscado por todo el parque, cuando encontramos tu mochila junto al arroyo pero no había rastro de ti ni de Max. Laura se aferró a su hermano, sintiendo como los últimos fragmentos de memoria se acomodaban en su lugar, recordó por qué había elegido vivir en el bosque, porque había estudiado veterinaria, porque Max era más que una mascota, era su compañero, su protector, la razón por la que había arriesgado su vida. Max me salvó, susurró contra el hombro de Carlos. Cuando me desperté sin recuerdos, él me encontró, me guió de vuelta. Carlos miró al perro, que se había acostado junto a Laura con la cabeza apoyada en su regazo, observándola con esos ojos marrones llenos de devoción inquebrantable. Él nos guió a nosotros también, durante 3 días, siguió apareciendo en diferentes partes del bosque, ladrando como loco, pensamos que estaba asustado, pero ahora me doy cuenta de que estaba tratando de decirnos dónde buscarte. El paramédico examinó a Laura, confirmando que había sufrido una conmoción cerebral que explicaba su amnesia temporal. Es notable que hayas sobrevivido 3 días en el bosque sin recordar nada, le dijo. Tu cuerpo recordó lo que tu mente había olvidado. Mientras la llevaban de vuelta a la civilización en una camilla, Laura mantuvo una mano sobre el pelaje de Max, que caminaba junto a ella cojeando pero decidido a no separarse ni un metro. Los recuerdos siguieron regresando en oleadas. Su infancia explorando estos mismos bosques con Carlos, el día que adoptó a Max siendo apenas un cachorro. Las noches acurrucada junto al fuego leyendo novelas de misterio mientras él montaba guardia. Pero más que los recuerdos específicos, regresó algo más profundo, la certeza de que pertenecía a este lugar, de que había elegido una vida que la conectaba con lo salvaje y lo puro del mundo. Max no solo la había protegido de los osos, la había protegido de perderse para siempre en el vacío de la amnesia. Esa noche, de vuelta en su cabaña, Laura se sentó en el porche con Max acostado a sus pies. La herida en su cabeza había sido limpiada y vendada, y los recuerdos habían vuelto por completo, pero algo había cambiado durante esos días perdida en el bosque. Había redescubierto la fuerza primitiva que llevaba dentro, la conexión profunda con la naturaleza que a veces se perdía en la rutina de la vida cotidiana. Gracias, le murmuró a Max, rascándole detrás de las orejas. El perro alzó la cabeza y la miró con esos ojos que habían sido su brújula cuando no tenía ninguna otra. En ellos, Laura vio reflejado el amor incondicional que había sido su salvación, no solo de los peligros del bosque, sino del terror de estar completamente sola en el mundo. Porque había aprendido que los recuerdos podían perderse, la identidad podía borrarse, pero el amor verdadero, ese que compartía con Max, era lo suficientemente fuerte para guiarla de vuelta a casa, incluso cuando no recordara dónde estaba el hogar. Bajo las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo despejado, Laura cerró los ojos y escuchó los sonidos familiares del bosque que la rodeaba. Ya no eran amenazantes o extraños, eran la canción de cuna que siempre había conocido, el eco de los recuerdos que ni siquiera la amnesia había podido borrar completamente. Max suspiró contento y apoyó su cabeza en sus pies. Mañana, ambos tendrían que sanar de sus heridas físicas, pero esta noche, era suficiente con saber que habían encontrado el camino de regreso el uno al otro y que algunos lazos son tan profundos que trascienden incluso la pérdida total de la memoria. En la distancia, un búho ululó suavemente, como dándoles la bienvenida a casa. Esta historia es ficción autoría Gotas Púrpura. Puedes encontrar la versión escrita en nuestro blog, Gotas Púrpura. Gracias por escucharnos. Y recuerda siempre.
Una gota a la vez.